pero estoy seguro que conociendo a los piuranos sabrán enfrentarla de manera valerosa y creativa, y que pronto, y ojalá sea muy pronto, este mal recuerdo quede atrás. Ahora regreso a Arequipa. Estoy muy feliz de volver a mi tierra después de 2 años y medio prácticamente, y también con motivo de una entrega más de los libros de mi biblioteca a esta hermosa casa donde van a ser alojados y a sentirse en su casa desde ahora. Con esta entrega tengo la impresión de que son unos 15,000 y pico de libros de mi biblioteca los que ya se han trasladado a Arequipa. Queda otra mitad, y los libros que vaya adquiriendo en el tiempo que me quede vivir, que espero que sea largo, y todos ellos van a venir a alojarse también a esta casa y a encontrar a sus hermanos que los han precedido en la mudanza. Desprenderse de los libros que uno ha acumulado a lo largo de los años es siempre una experiencia triste, sobre todo muy triste para alguien que ha amado los libros tanto como yo. Siempre he dicho que aprender a leer fue la experiencia más importante de mi vida, que la manera como el mundo se ensanchó, se alargó, se enriqueció, gracias a esa operación mágica de poder trasladarse a un mundo de aventura, gracias a las lecturas, gracias a las historias inventadas. Es algo que engrandeció mi vida de una manera que siempre recuerdo con inmensa nostalgia. Aprender a leer fue para mí aprender a vivir muchas vidas, salir de la mía propia, incorporarme a las de héroes de destinos extraordinarios, a viajar en la geografía, a vivir en otros continentes, en otras ciudades, y también a viajar en el tiempo, desde los tiempos más remotos, e incluso viajar hacia el futuro, acompañado por la fantasía de los grandes inventores de mundos, de ciudades. Quizá mi vocación de escritor nació allí cuando era todavía un niño de pantalón corto y leía las historias de Salgari o de Julio Verne o de Alejandro Dumas, incorporándome a ellas con todos mis sentimientos y viviendo como un personaje más esas aventuras fantásticas que se desprendían, que salían de los libros. Por todo esto, desde luego que me apena mucho separarme de mis libros, pero me consuela saber que esa mudanza de mi biblioteca particular a Arequipa va a servir para que muchos arequipeños, para que muchos compatriotas míos vivan las mismas experiencias que esos libros me hicieron vivir, y a través de ese placer extraordinario que producen los buenos libros aprendan muchas cosas, aprendan que el mundo no es ese mundo pequeñito en que nosotros vivimos y estamos condenados a vivir, sino que hay allende las fronteras un mundo enormemente diverso, variado, un mundo de gentes que tienen otras lenguas, que practican otras religiones y otras costumbres, y que sin embargo, a pesar de esa extraordinaria diversidad que conforma el mundo, hay mucho más cosas que nos unen que aquellas que pueden distanciarnos e incomunicarnos. Creo que esa es una de las cosas maravillosas que los libros nos enseñan, que por encima de nuestra patria hay otras patrias que también son las nuestras, de las que gracias a los libros podemos apoderarnos, ser ciudadanos de ellas y descubrir a través de esa experiencia que la humanidad es una sola y que no hay disparate
más estúpido que las guerras, que los prejuicios, que los nacionalismos que solo sirven para separar a las sociedades, a las naciones y crear barreras artificiales que muchas veces conducen a la incomunicación y a la violencia y a la guerra. Los libros no solo nos producen un extraordinario placer y nos hacen vivir otras vidas como si fueran nuestras. Los libros también despiertan esa solidaridad por encima de las diferencias que son tantas en esa infinita riqueza que es la humanidad. Y los libros también generan en nosotros un malestar y una cierta incomodidad cuando regresamos, luego de vivir la experiencia maravillosa de esas sociedades tan ricas, tan perfectas, tan armoniosas, que son las que inventa la literatura, a la realidad real, al mundo cotidiano, que parece siempre por debajo de aquel mundo que nosotros somos capaces de inventar a través de la creación, a través de la fantasía y a través de la lengua. Y ese malestar es el gran motor del progreso y de la civilización. El poder imaginar mundos distintos a los nuestros, al mundo en el que vivimos, es lo característico de lo humano, es lo que nos diferencia del mundo animal. Y eso es lo que nos ha sacado de las cavernas y a lo largo de los siglos nos ha llevado a conquistar la materia y a llegar incluso a las estrellas. Ese espíritu crítico ha surgido en gran parte gracias a la ficción, gracias a la capacidad de salir de nosotros mismos e inventar otros mundos. Y nadie ha contribuido más a crear esa cesura, esa distancia entre la realidad vivida y la realidad soñada e inventada que la literatura. Y la literatura es un mundo que está allí al alcance de nuestras manos a través de la lectura. Por eso es que los libros son tan importantes, no solo por el placer que nos producen, que es enorme, no solo porque gracias a los buenos libros aprendemos... El discurso del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, que deja parte de su biblioteca personal en Arequipa. Y ahora vamos a ir con nuestra compañera Kat